en este día domingo 7 de septiembre del año 2025, desde Stockton, California, 2 de la tarde. Desde este lugar seguimos caminando por medio de la fe, recordando que la palabra del Señor nos dice que más el justo por la fe vivirá. Así que seguimos caminando por medio de la fe, dándonos la oportunidad, por la gracia de Dios, que su propósito divino se cumpla dentro de nuestras vidas y como iglesia igualmente. Sin perder de vista ese mandamiento del Señor a la iglesia de ir y hacer discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura, tanto la obra personal y también usando todos los medios que uno tenga a su alcance para proclamar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra única, esa obra maravillosa que comenzó con sus apóstoles y sus discípulos, porque no solo eran los apóstoles, también tenían más discípulos. Así que antes de comenzar este tema, que vamos a explorar la oración de nuestro Señor Jesucristo, el último día de vida, antes del sacrificio, antes de ser glorificado. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan. Vemos esa oración como sacerdote, como intercesor. Antes de comenzar, vamos a pedir la ayuda que tanto necesitamos de nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de su Espíritu Santo, decimos: Señor, nos acercamos a ti con mucha reverencia, Señor, reconociendo quién eres tú, Señor. Eres grande, alto, sublime. Eres majestuoso, Señor. Eres todopoderoso, eres creador, eres soberano, eres santo, eres eterno, eres justo, eres inmutable, Señor. Eres perfecto en tu carácter, Señor. Y nosotros, hombres de carne, de hueso y de sangre, somos transitorios en este mundo. Nuestra vida, Señor, es como un soplo solamente. En un momento estamos y en otro momento dejamos de existir. En cambio, tú, Señor, eres eterno, eres divino. Tú conoces en todo tu conocimiento, Señor, lo que hay en nosotros. Las necesidades más grandes que tenemos, Señor, son las de tu Espíritu Santo, el único quien puede depositar en nosotros las bendiciones eternas. Por eso, Señor, antes de continuar, perdona nuestros pecados, Señor. Purifícanos y límpianos de toda maldad con el poder de la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario. Lávanos, Señor,
y que tu Santo Espíritu deposite una bendición espiritual primeramente, Señor, en este vaso de barro frágil y débil, en donde tuya es la gloria, tuyo es la alabanza, Señor, tuya es la salvación, todo es tuyo, Señor. Bendice, Señor, a aquellas almas. Por medio de la fe creemos que hay poder en ti, Señor, para convencer a un alma de su condición espiritual y hacer ese nuevo nacimiento que tanto lo necesitamos, Señor. Te rogamos por las almas perdidas, aquellos que no te conocen en el Espíritu, que viven sin fe, dado del cielo, sin arrepentimiento, sin perdón, sin evangelio, sin palabra tuya. Yo pido por ellos. Y también, Señor, por tu remanente, ese pequeño resto de tu pueblo, Señor, que aún no han doblado sus rodillas ante Baal y ni le han besado sus manos a Baal. Pido, mi Dios, por ellos para que tu Santo Espíritu nos despierte, Señor. Sí, que nos despierte para poder ver las maravillas de tu ley, Señor, para estar fortalecidos en medio de las tinieblas, en medio de este peregrinar, Señor, rumbo a la tierra prometida, Señor, donde está nuestra herencia. Pero necesitamos de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias por toda bendición, Señor, que tú siempre nos das. Muchas gracias, Señor, por sanar a los enfermos. Muchas gracias, Señor, por suplir toda necesidad de tu pueblo. Ahora lo dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre poderoso de un Jesucristo resucitado de los muertos. Y decimos amén. Sí, amén. En el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Arriba de ellos se encuentra el nombre que es sobre todo nombre. Un nombre en donde emana soberanía. En el nombre de Jesucristo proviene toda clase de vida y de bendición. Es por eso que nuestro tema primordial es el reino universal de nuestro Señor Jesucristo, y el tema principal y central es el nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos examinando los últimos pasos del Mesías en aquel 14 del Nisán, cuando el Cordero de la Pascua tenía que ser sacrificado, que comenzó allá en el periodo
del Antiguo Testamento, conocido como la salida del pueblo de Israel, en el libro de Éxodo capítulo 12. Ahí fue dado el mandamiento de sacrificar el cordero. Ahí se encuentra la sombra, la figura del verdadero Cordero de Dios, que trae libertad, que trae salvación. Necesitamos en esta hora comenzar a estudiar el Evangelio de Juan capítulo 17, en donde nuestro Señor se encuentra rumbo al huerto del Getsemaní. Aquí nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, en donde nuestro Señor está saliendo del aposento alto. Y al salir del aposento alto, Él va rumbo a este huerto del Getsemaní, en donde nuestro Señor Jesucristo está dando las últimas enseñanzas. Dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 17, voy a leer. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Capítulo 17 de Juan y sus 26 versículos. Necesitamos invertir mucho tiempo para poder extraer algunas verdades de estos 26 versículos de Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. La gran oración de Jesucristo. Una oración que solo a Él le pertenece, porque nadie pudo orar como Él. Me estoy refiriendo a su contenido de la oración. Dentro de las Sagradas Escrituras, la Biblia está lleno de grandes oraciones, de grandes siervos del Señor, de grandes hombres de ayuno, de oración y llenos del Espíritu Santo. Pero no hay una oración más grande, más fructífera. No hay una oración más sublime que está ofreciendo el Hijo de Dios al Padre.
Esta oración es la mejor que se haya registrado a lo largo de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos la oración impresionante de Salomón, allí en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Una oración excelente, una oración llena también de bendiciones, pero no es comparado con esta oración única de nuestro Señor Jesucristo, con esta oración sublime del Hijo de Dios, que es ofrecida y que es escuchada en el cielo. No existe una voz que haya sido escuchada de esta forma tan extraordinaria, tan pura, tan limpia, tan santa, que se haya levantado en este mundo, en esta tierra, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco podemos comparar la oración del Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, en donde nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos cómo orar. Y cuando oren, dice nuestro Señor Jesucristo, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta oración, mis hermanos, que Jesucristo, nuestro maravilloso Salvador, le enseña a sus apóstoles, es muy diferente a esta oración que Él está haciendo en Juan capítulo 17, y nadie puede tomar ese lugar, porque no tenemos las características, hermanos míos, no tenemos los atributos que nuestro Señor Jesucristo tiene como el Hijo de Dios. Una oración jamás hecho que el cielo ha oído y que se ha levantado en esta tierra. A pesar que grandes hombres de Dios han levantado su oración, como lo es Abraham, como lo es Moisés, el hombre más manso de la tierra, el amigo de Dios Abraham, como Daniel, que es el amado de Dios. Pero no puede ser comparado con esta oración tan sublime, esta oración tan bendita de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Porque la oración del Padre Nuestro está incluido: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo no pudo decir: perdona nuestras deudas, porque Él es el Santo Hijo de Dios, sin pecado y sin contaminación. Esta oración, hermanos míos, la que levantó y la que enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 6 para los creyentes, es para aquellos que han nacido de nuevo. Esa oración es para aquellos que han recibido el perdón de sus pecados. Pero la oración de nuestro Señor Jesucristo tiene una relación con la bendita Trinidad, como el Hijo de Dios que está orando al Padre. Por eso es que esta oración, hermanos, le corresponde únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice en el versículo 1 y comienza a decir: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo. O sea, Él estaba orando con los ojos abiertos. 2 capítulos atrás,
Cuando Jesucristo le lava los pies a sus discípulos en el capítulo 13 y en el capítulo 14, donde le muestra el camino al Padre a sus discípulos, de que ese camino único le correspondía a nuestro Señor Jesucristo. La verdad única le correspondía a Jesucristo. La vida misma, eterna y espiritual, le correspondía a Jesucristo. El camino al Padre, Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14. En el capítulo 15, nosotros vemos a la vid verdadera. La vid verdadera, Jesucristo, y los creyentes, los pámpanos. Y la Biblia nos enseña allí en ese tramo de enseñanza, que salieron del aposento alto y van rumbo camino al huerto del Getsemaní, y durante el camino comienza a hablarles de la venida del Espíritu Santo, que convencerá al hombre de su pecado, que era necesario que Jesucristo regresara a su lugar de donde Él había venido, pero tenía que ir a la cruz del Calvario, tenía que pagar primeramente el precio. Por eso aquí dice: Padre, la hora ha llegado. Y habla de que convenía que viniera el Espíritu Santo a la tierra para que Jesucristo esté en cada uno de los creyentes en todo el mundo. Y así continuara la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él había comenzado en los evangelios, teniendo como fundamento y la piedra angular nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y allí ellos, como líderes espirituales que fueron preparados por nuestro Señor Jesucristo, comenzaría la labor del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya lo vimos la semana pasada, esta enseñanza. Ahora estamos ya en el último capítulo, que es el 17, porque Él ya va a ser arrestado en escasas horas, porque la hora había llegado. Pero antes, en ese trayecto, Él sigue enseñando, Él sigue consolando, Él sigue instruyendo a sus apóstoles, exclusivamente a ellos, porque ya no había nadie más. Los 11 solamente, porque Judas ya había salido del aposento alto para ir y entregar al Maestro, como estaba escrito: el hijo de perdición. Así que aquí nuestro Señor Jesucristo está orando con los ojos abiertos. Y estas cosas habló Jesús. ¿Qué habló Jesús? Cuando dice estas cosas habló Jesús, quiere decir las cosas que nosotros ya hemos leído en los capítulos anteriores, el 13, el 14 y el 15, 16. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. ¿Qué dijo? Padre, la hora ha llegado. Así que aquí estamos en una condición espiritual
con olor a tinieblas, con olor a muerte. En los apóstoles, desesperanza, tristeza. El maestro firme, no viendo por él, viendo por sus discípulos. Aquí, hermanos, lo más profundo del ser de una persona es revelado en esta oración. Lo más profundo de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo podemos ver en esta oración sacerdotal. Y esta es una gran oportunidad, una oportunidad única para ver la naturaleza y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es único esta oración. En esta oración, nuestro Señor Jesucristo mencionó varios temas que se desarrollan en el Evangelio de Juan. Habla de una gloria, habla de una glorificación, habla de enviar a sus apóstoles, habla del mundo mismo y habla del amor. Jesucristo, cuando oró, hermanos míos, adopta una postura generalmente y muchas veces no lo vemos activamente en la oración. Nosotros por costumbre inclinamos el rostro, cerramos los ojos o nos arrodillamos para orar. Una postura tenemos para orar. En el Antiguo Testamento levantaban las manos para orar. Algunos que estaban en Babilonia en el cautiverio lo hacían en dirección a Jerusalén, donde estaba solamente la desolación, donde estaba el templo en pie. Pero cuando fue destruido, aún ellos lo hacían en esa dirección, buscando el rostro de aquel Dios que manifestaba su gloria en el templo de Salomón, que ya no existía, pero buscaban el rostro del Dios redentor de Israel para pedir perdón y para hacer remembranza lo que un día dijo el rey Salomón, para recibir el perdón y la restauración de Israel. Pero aquí nosotros vemos, hermano mío, aparentemente nuestro Señor Jesucristo estaba orando mientras caminaba, porque las Escrituras nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo deja el aposento alto y Él va rumbo al huerto del Getsemaní. Así que aquí nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, se encuentra caminando al huerto del Getsemaní. Por eso dice levantó sus ojos al cielo. Iba caminando e iba orando. Y comienza aquí, hermanos, a mostrarnos que mientras Jesucristo caminaba con los 11 apóstoles, levantó sus ojos al cielo, lo que nos indica que nuestro Señor Jesucristo, sus ojos estaban abiertos. Por supuesto que podemos orar con los ojos abiertos, sin inclinar nuestra cabeza mientras caminamos durante nuestro trabajo o en diferentes lugares. Podemos orar.
Aquí está nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Y Él, hermanos, en esta oración que es muy diferente a todas las oraciones, vuelvo a repetir, es una oración exclusiva, donde ningún hombre mortal pudo orar como aquí, donde dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando Él dice Padre, cuando Él eleva su oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios en este momento de Juan capítulo 17, 100% Dios, 100% hombre. Y cuando Él dijo Padre, Él invoca por causa de su posición que tiene dentro de la divina Trinidad. Cuando Él dice Padre, Padre, la hora ha llegado. Cuando nosotros leemos los evangelios desde el inicio de su ministerio, antes, aquí vemos que hay muchos versículos bíblicos, como por ejemplo cuando se encuentran allá en una boda de Caná, de Galilea, y su madre se encontraba allí y se había acabado el vino, y su madre le dice a Jesús sobre el vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes? Mi hora aún no ha llegado. Fíjese cómo Él sabía de que su hora todavía no había llegado. Pero acá está diciendo: Padre, la hora ha llegado. Mira el conocimiento exacto del día de su muerte para dar cumplimiento a las Escrituras. Nuestra Pascua, 14 del Nisan, al pie de la letra. El que iba a poner su vida sabía, estaba consciente de ese tiempo de su muerte. Pero antes, siempre dice las Escrituras que su tiempo no había llegado todavía. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 7 y en el versículo 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Y mire cómo dice: porque aún no había llegado su hora. Pero aquí en Juan 17, cuando está a escasas horas de poner su vida para dar cumplimiento a las Escrituras, exactamente al pie de la letra, ahora dice: Padre, la hora ha llegado. Y tenemos muchos versículos bíblicos donde nos dice que su hora aún no había llegado. Pero aquí extraordinariamente sale una verdad única del conocimiento del tiempo en que Él iba a poner su vida para darnos salvación, para darnos perdón de nuestros pecados. La hora ha llegado. La pregunta es: ¿qué hora? ¿De qué hora está hablando? ¿Sabe de qué hora está hablando nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de aquella determinación en la eternidad, de aquel acuerdo
que hubo entre padre e hijo, en la cual tenía una misión el Hijo de Dios para venir a este mundo, y lo más sorprendente que esta determinación de Dios Padre y de Dios Hijo, que había sido determinado en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de la creación que ahora vemos, increíblemente, mis hermanos, increíblemente, este plan eterno, iniciado, planeado en aquella eternidad, cuando aún no existía la fundación del mundo. Mira qué dice Primera Epístola de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19 al 20. Habla de esta salvación que había experimentado Pedro, de donde recibió el perdón de sus pecados. Pedro, sus pecados fueron quitados, fueron perdonados. La vida eterna se le dio como un regalo del Señor. El Señor abrió el entendimiento y le reveló el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo del Dios viviente. Fue sellado con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero Dios, Cristo Jesús, lo había preparado de antemano. Y Él ahora, Pedro, ya había avanzado el tiempo. Jesucristo quizás había muerto y resucitado 20 años atrás, quizás, cuando se escribe esta epístola de Primera de Pedro y de Segunda de Pedro para los hermanos judíos que se encontraban en la dispersión, que fueron expatriados para Asia, para Capadocia, para Bitinia. A ellos les escribe y les habla de esta grande salvación en Cristo, y le dice que con qué fueron ellos salvos, y le dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, mire, el sacrificio de Cristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora Jesucristo, ese plan de Dios Padre y de Dios Hijo, determinado en aquella eternidad antes de la fundación del mundo, Jesucristo, con pleno conocimiento, dice: Padre, la hora ha llegado. La hora de su glorificación, iniciando con su muerte, iniciando con poner su vida para pagar el precio de vuestra salvación, para que se predique en su nombre el perdón de pecados y la vida eterna. Aquí vemos nosotros, hermanos, que Jesucristo dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Sí, Jesucristo está orando por sí mismo, pero su petición de orar por sí mismo no lo está haciendo por egoísmo, sino que lo está haciendo por preocupación para la gloria de su Padre. Su preocupación, en la cual Él está orando por Él mismo, es para que realmente se cumpla
a lo que Él había venido, la hora había llegado. Es importante, Padre, que glorifiques a tu Hijo, de ir a la cruz del Calvario, de morir y poner mi vida por la cual tú me mandaste, Señor, para poder existir en esta tierra, una iglesia en la cual será tu cuerpo y yo seré la cabeza, Cristo Jesús. Entonces se predicará en todo el mundo y a toda criatura el perdón de los pecados, porque el Espíritu Santo fue enviado para anunciar que el hombre se detenga de ese camino de desenfreno, de pecado y de injusticia en la cual vive, y se vuelva al Señor para que sea salvo de la paga del pecado, que es la muerte eterna, la condenación. La condenación es real. El Espíritu Santo, hermanos míos, como dice Pablo allí en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Le habla a la iglesia sobre la santificación, pero le está hablando a aquellos que ya fueron llamados de las tinieblas, le está hablando a aquellos que ya vinieron arrepentidos a la cruz de Cristo y recibieron el sacrificio de Jesucristo, ya no para hacer su voluntad, sino para que se haga la voluntad del Padre. Y allí fueron ellos santificados instantáneamente cuando hizo habitación el Espíritu Santo en ellos. La hora ha llegado, dice aquí, y Jesucristo nuestro Señor, aquí poniendo interés en glorificar al Padre. Pero primero, Padre, glorifica a tu Hijo. Aquí se tenía que cumplir, hermanos, lo que fue determinado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo estaba consciente lo que estaba haciendo. Muchas veces le dijo a sus discípulos: Pedro, mete tu espada. Pedro, es necesario que las escrituras se cumplan. Es necesario lo que está profetizado, lo que está tipificado, lo que es sombra y figura del Antiguo Testamento, en donde Dios de antemano ya había hablado por medio de los profetas, por medio de los reyes, como lo fue David en todos los salmos mesiánicos, que habla de la muerte y de la resurrección y de su reino universal de Jesucristo. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? Aquella hora que se tenía que cumplir y que fue determinado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Si Jesucristo, mis hermanos, no va a la cruz y muere, si Jesucristo, mis hermanos, no es restaurado al lugar que pertenece en presencia de la gloria del Padre, entonces no habría gloria para el Padre. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tú también seas glorificado. Señor, ha llegado la hora de poner mi vida, de que se cumpla lo que ya fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Señor, para que yo te glorifique a ti, es necesario poner mi vida, es necesario
ir al sepulcro, es necesario derrotar el poder del pecado, es necesario derrotar al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Es necesario exhibir públicamente mi victoria a los principados y a las potestades. Es necesario que yo esté en el sepulcro 3 días y 3 noches, como está escrito en el Antiguo Testamento y como fue profetizado en el Nuevo Testamento. Es necesario que yo me presente vivo con pruebas indubitables, dice el evangelista Lucas, y allí por 40 días era necesario que yo siguiera edificando y enseñando a los apóstoles. Era necesario que yo los junte allí en el monte de los olivos. ¿Para qué? Para que vean mi ascensión. Con más de 500 hermanos, dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, como testigos. Y si no creen, dice Pablo, muchos todavía viven aún hoy. Si quieren, vayan y pregúntenle. El que había resucitado de los muertos, es necesario que sea restaurado y que regrese glorificado una vez más. Nuestro Señor Jesucristo, la hora había llegado. Por eso Pedro predica de esta forma en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y el versículo 22. Mire por qué Pedro predica de esta forma. Les dice así el apóstol ya ahora con el bautismo del Espíritu Santo en toda su plenitud, lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento del cielo, lleno de inteligencia, lleno de consejo, lleno del temor de Jehová, lleno del Espíritu de Dios. Él les predica en el 2:22. Les dice: varones israelitas. Jesucristo ya había sido restaurado al lugar de su origen, glorificado, resucitado. Se había cumplido ya el plan. Ahora la iglesia nace por el bautismo del Espíritu Santo para dar cumplimiento a Hechos capítulo 1 y versículo 8. Recibiréis poder del Espíritu Santo, la llenura, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La gran comisión, el plan eterno del Señor sigue aún avanzando. Hasta estos años 2025, aún el Espíritu Santo sigue obrando, sigue profetizando, sigue predicando arrepentimiento y perdón de pecados, y también habla del porvenir. Jesucristo dijo eso en estos capítulos, en el 16, que os conviene que yo me vaya para mandar al Espíritu Santo y Él os enseñará. Él es el Consolador, y habla también que hablará la verdad y tomará de lo mío y Él me glorificará, dice Cristo, el Señor, y también nos hará saber el porvenir, la escatología de los últimos tiempos. Pero aquí Pedro está predicando, mira, en el capítulo 2 y el versículo 22, y mira cómo Pedro habla. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Le estaba hablando a un público incrédulo, a un público que en este tiempo de la venida del Espíritu Santo se habían reunido y que ellos mismos habían visto, como le dice aquí Pedro, ustedes mismos saben
las señales que hizo, los prodigios, las maravillas, cómo levantó a los muertos, cómo los sordos oían, cómo los mudos sus lenguas eran desatadas, y hermanos míos, los leprosos, y ustedes lo saben. Sí, ustedes lo saben. Le dice Pedro, cómo Dios señaló a él de todas las maravillas, varón aprobado. A este dice, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo, escuche bien, y anticipado conocimiento de Dios. Lo arrestaron y lo mataron por mano de inicuos, crucificándole. Está predicando la muerte por nuestros pecados al pueblo en Jerusalén. Pero todo esto sucedió, dice, sí, fue arrestado por mano de inicuos, sí, pero esto sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, se tenía que cumplir la hora. Había llegado lo que Cristo está diciendo aquí, lo que fue determinado en la eternidad, determinado. Por eso aquí Pedro le dice determinado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Padre. De eso está hablando. Sí. Así que vemos nosotros que Jesucristo está hablando y dice que su hora había llegado. Ahora, Señor, glorifica a tu Hijo. ¿Con qué propósito? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo? ¿Cómo es que glorifica la cruz, la muerte humillante que tuvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que glorifica al Padre? Porque está diciendo, glorifica a tu Hijo, la hora ha llegado, la hora de poner su vida. El Cordero de la Pascua que Dios Padre proveyó para que existiera el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, el regalo de la vida eterna, que es la entrada a la casa del Padre, preparándonos para que cuando abandonemos este mundo seamos limpios por la sangre del Cordero, seamos santificados por su Espíritu Santo, seamos justificados por su obra en la cruz. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y la pregunta es, ¿cómo glorifica la cruz al Padre? ¿Cómo? ¿Cómo es que el Padre es exaltado por medio de una muerte tan humillante y tan bajo que solo se le daba a los esclavos, se le daba a los revolucionarios? Una muerte que ni siquiera los ciudadanos romanos morían en esta muerte tan aberrante, tan humillante. Y nuestro Señor Jesucristo probó la muerte de cruz. Por eso Filipenses 2 dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria y se hizo semejante a los hombres. Se hizo siervo, vino para servir, y que fue obediente hasta la muerte. Se humilló, dice, hasta la muerte, y luego dice, y muerte de cruz.
¿Cómo la cruz y el cuerpo de Jesucristo levantado en la cruz del Calvario durante 6 horas, donde tomó nuestros pecados y donde Él vomitó sus entrañas y nuestros pecados fueron puestos sobre Él? ¿En qué forma glorifica al Padre? Dice aquí, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabe cómo glorifica la cruz, la muerte de cruz de su Hijo? El Hijo glorifica al Padre revelando por medio de la muerte de cruz, donde tomó nuestros pecados y con su muerte venció a la muerte. Allí se revela la soberanía de Dios sobre el mal, se revela la soberanía del Padre sobre Satanás. Allí se revela la soberanía de Dios sobre el poder de la carne. Allí se revela la soberanía de Dios en la cruz del Calvario, donde el Cordero puso su vida por nosotros, derramó su preciosa sangre, y ahí es donde nos libra de la corriente del mundo. Así es como glorificó la muerte de cruz al Padre, mostrando su soberanía sobre el mal, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre la carne que está vendida al pecado. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Cómo glorifica la cruz al Padre? Revelando la soberanía de Dios sobre el mal. La compasión del Padre, creador del universo y del hombre. Su compasión sobre el hombre. Y la finalidad de la redención por los creyentes. La finalidad de comprarnos de la potestad de las tinieblas, del poder del diablo. Allí se revela. Nadie puede ser salvo, nadie puede ser comprado. Es claro la palabra de Dios que dice que fuimos comprados por precio de sangre. Y si ya nos compró el Señor, ya nos redimió, entonces dice que hay que glorificar al Señor en vuestros cuerpos, porque vuestro cuerpo ya no es vuestro, sino son de Él, para su honra y para su gloria, porque Jesucristo glorifica al Padre como por medio de su muerte en la cruz, mostrando el Señor su soberanía sobre el mal, sobre el pecado y sobre los demonios. Hay poder en el sacrificio de Jesucristo. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de lo que Cristo hizo en la cruz, porque eso es poder de Dios para ser salvos. Poder de Dios para perdonar el pecado, para quitar el pecado, por muy aberrante que sea. La sangre divina del Cordero, la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, así como es entonces que el Hijo glorifica al Padre por medio de la cruz, ya lo vimos, revelando su soberanía sobre el mal, de hombres muertos en delitos y pecados, sin vida, caminando a la muerte eterna, sentenciados por la voz del juez de toda carne. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Esclavos del pecado sois, dijo Jesucristo, porque el que hace pecado es esclavo del pecado, y la paga del pecado es la muerte. La paga, el precio que tenemos
regenerar es separados de Dios. Si morimos sin Cristo, si morimos sin recibir el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, para vivir una vida diferente, para ser una nueva criatura que solo Dios lo hace por el poder del Evangelio, por el nuevo nacimiento de restaurar y regenerar el espíritu muerto en su pecado del hombre. Y entonces es cuando conocemos las verdades reveladas por el Espíritu Santo, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que nuestro espíritu mismo nos da testimonio de que somos hechos hijos de Dios, de que la palabra de Dios nos dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, y la vida está en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario, en su sepultura por 3 días y 3 noches, y por levantarse de los muertos y volver a su lugar, ser restaurado de donde Él vino. Aquí, en el versículo 2 y 3 del capítulo 17, dice la palabra de Dios, versículo 2 y 3 de Juan 17, dice: como le has dado, Jesucristo dice, potestad sobre toda carne. Se da cuenta que esta oración es muy diferente a todas las oraciones que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como le has dado potestad sobre toda carne. Jesucristo habla de la fuente y la naturaleza de la vida eterna. Aquí hay una declaración sorprendente de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dice que Él, solamente Él, tiene la potestad sobre todo ser humano. ¿Se da cuenta por qué? Pedro no tiene toda la potestad, Pablo tampoco. ¿Sabe usted por qué allá en 1 Corintios Pablo, por el Espíritu Santo, dice quién es Cefa, quién es Pablo, quién es Apolos? Jesucristo fue crucificado. Él murió sin culpa, como dice aquí, sin mancha y sin contaminación. Es el sacrificio acepto únicamente. Él, por eso a Él se le dio toda la potestad sobre todo ser humano. Por eso dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Él mismo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá, será salvo. Porque a Él se le dio toda potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Impresionante autoridad en Jesucristo, hermanos, para obtener la vida eterna. Su hora había llegado. Él está apuntando a la cruz del Calvario para que allí se revele la soberanía de Dios Padre sobre el mal, donde Jesucristo, con los brazos abiertos, da un grito de victoria. Después que tomó nuestros pecados y fue abandonado por sus discípulos, y el Padre ocultó su rostro cuando nuestros pecados fueron castigados sobre Él, el fuego de Dios consumiendo con su ira y su justicia el Santo Hijo de Dios. Padre, dijo el Señor, consumado es. Consumado es. Por eso a Él se le dio toda potestad sobre toda carne.
impresionante autoridad. Esa autoridad es la que determina el destino final del hombre. Exactamente como sucedió en el libro de Números, allá en el desierto, cuando las serpientes venenosas, a causa del pecado de Israel, comenzó a morder a los rebeldes, comenzó a morder y a envenenar el cuerpo de los israelitas, y todo mundo empezó a morir, miles y miles y miles, hasta que Dios pone la solución de levantar una serpiente de bronce sobre un asta. Y dile al pueblo, Moisés, que todos, que por medio de la fe, que estén a punto de morir, y por medio de la fe, mirando a la serpiente de bronce, vivirán. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre será levantado. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en él ejerza fe tenga vida y vida eterna, porque solo él se le dio toda potestad sobre toda carne para dar vida eterna, en donde se encuentra el destino final del hombre, la vida eterna. Jesús mismo aquí es el grandioso y exclusivo camino a la vida eterna. Para que te conozcan, dice, para que te conozcan, para darle vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. O sea, la vida eterna se encuentra en un conocimiento experimental, en un conocimiento